Saludos amigos de su programa Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Juliana Ramón Martínez, con quien hablaremos importantes temas relativos al derecho regulatorio. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de su programa Principalmente. El día de hoy principalmente cuenta con la gratísima presencia de una joven profesional del derecho, académica, quien ha cursado distintas maestrías y especialidades en instituciones locales y extranjeras, particularmente en Derecho Penal Público Económico y en Derecho Administrativo. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Juliana Ramón Martínez, quien ha venido en el día de hoy a conversar con nosotros sobre derecho regulatorio o derecho de la regulación económica. La licenciada Martínez, sírvase a aceptar nuestra más cordial bienvenida y las excusas del productor general del programa, el doctor Radamés Jiménez, quien no ha podido acompañarnos por compromisos ineludibles. Para mí un gratísimo honor acompañarles, es para mí un placer recibir su invitación y además, a pesar de que bueno, no estará con nosotros el doctor Jiménez, pero sí comparto con mi querido profesor, o sea que para mí muy feliz, me honra muchísimo estar en este espacio que se ha dedicado a celebrar esta profesión que mueve tantas pasiones. Muchas gracias. Esperando que no sea la única vez que me inviten, ¿verdad? Sin duda, sin duda, sin duda. Este es el inicio, la bienvenida de una secuencia de comparecencias suyas a los fines de que la teleaudiencia jurídica que nos suele acompañar pues se nutra de esos interesantes conocimientos que usted va a disertar en nuestro programa. Claro. Entrando en materia, licenciada Ramón, la República Dominicana desde el año 2010, hace poco menos de 10 años, goza de un nuevo marco constitucional que ha mantenido un sistema liberal de respeto al derecho de propiedad y al derecho de libertad de empresa, pero al mismo tiempo ha instaurado un modelo social en cuanto a la posibilidad de intervenir en los mercados y en la economía para poder ajustar aquello que no está funcionando bien y para garantizar esa función social de la propiedad y, digamos, de la empresa. En ese contexto, ¿cuál sería el concepto que usted podría compartir con nosotros del derecho regulatorio? ¿Qué viene a ser la regulación económica a partir de esto que hemos expuesto? Pues Francisco, me encanta tu introducción. Yo creo que magistralmente has resumido mucho de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Y esta es una de las oportunidades en la que yo creo que la definición se encuentra empezando a partir de lo que no es. Dentro del contexto del derecho regulatorio y de esta actividad regulatoria administrativa, tenemos que reconocer que la acepción tradicional que se le asigna al concepto de regulación no es la que buscamos. O sea, ese concepto que trabaja sobre las normativas, sobre todo este grupo de instrumentos legislativos que produce el Estado, no es a lo que nos referimos. Y nos referimos puntualmente a esa intervención estatal, esa intervención administrativa dentro de los mercados liberalizados. Una intervención, una intervención pública en la economía, puntualmente. Y eso también entonces nos lleva a tener que definir qué es la regulación. Y la regulación no es más que ese ejercicio continuo que tiene que hacer la administración de controlar determinadas actividades económicas, empresariales, con un objetivo de garantizar el interés general. Bajo ese contexto, entonces, la definición del derecho regulatorio es aquella expresión del derecho administrativo, del derecho público, innegablemente, que se concentra en el estudio del ejercicio de esa facultad administrativa de regulación. Correcto. Sí, cuando escucho la terminología regulación económica, me imagino que es una designación preferente
seleccionamos el término economía por la dimensión que tiene este renglón, este segmento en la sociedad. Pero pienso, y usted me habrá de corregir, que cuando hablamos de regulación también tiene que ver con la actividad social, en sentido general. Sí, yo creo que retomando un poco también el tema de la definición, tenemos que ver de dónde nace, ¿verdad? Y el origen de esta disciplina, que hasta cierto punto en la actualidad se reconoce como una tendencia, como un espacio novedoso, y que sin embargo yo creo que podemos reconocerle que tiene vigor y vigencia desde el momento en el que se concibe esta capacidad regulatoria de la administración. El derecho regulatorio tiene un espacio de nacimiento que se le reconoce dentro de los marcos del derecho anglosajón, como bien señala, puntualmente dentro del derecho de Estados Unidos. Se les reconoce esa facultad en la que el poder federal se desligaba de algunas partes de sus facultades y le entregaba al poder federal, generando unas especies de franquicias a nivel de los gobiernos locales, y empezaba entonces a desarrollar estas agencias que se encargaban de la constitución de servicios públicos y de que se proveyeran de manera adecuada. La primera agencia regulatoria se supone que nace en Rhode Island por los 1839, pero yo creo que esta es una discusión que podemos asimilarle un valor desde muchísimo antes, o sea, y definitivamente es innata e inherente al concepto o a esa necesaria migración de movernos de administraciones grandes, prestadoras de todos los servicios y todas las necesidades, no solo económicas, pero también sociales, como bien señala, profesor, a poder migrar a que la administración sea bien un gestor. Y por eso el término economía es importante. Es una ficción al final, cuando hablamos de esta intervención en la economía. Como es una ficción la definición del mercado, cuando hablamos de este mercado que puntualmente es un espacio en el que se intercambian bienes y servicios a cambio de una retribución, ya hemos evolucionado a una concepción moderna en la que el mercado se reconoce como cualquier espacio de intercambio y no necesariamente tiene que ser pues algo de trueque material, sino también algo social. Sí, estrictamente. Desde luego, como señalaba, es que la economía ocupa un renglón importantísimo en la esfera social. Sí, y me imagino que por eso la preferencia, seguro que doctrinaria, más que legal, de la regulación económica. Pero, Juliana, coméntenos acerca de, cuando hablamos del derecho regulatorio, nos referimos a una escuela especial, nos referimos a una doctrina particular o nos referimos a un compendio legal que se encarga específicamente de versar sobre la cuestión regulatoria. ¿Cuál es el campo o el ámbito del derecho regulatorio? Pues es un ámbito amplísimo. Lo principal que tenemos que hacer énfasis necesariamente es que es una expresión del derecho público, es una expresión del derecho administrativo. El derecho regulatorio lo que busca es hacer un análisis y un estudio sistemático del impacto que tiene cualquier intervención pública dentro del ejercicio de una economía. Y como usted bien aclara, no solamente la parte material, económica, sino también dentro de los aspectos sociales. Algo que yo creo que necesariamente tenemos que retomar desde el inicio para poder tener una conversación sustantiva e interesante y entender un poco el porqué de esta regulación es conversar un poquito sobre los servicios públicos y entender un poco ese concepto de los servicios públicos. Los servicios públicos no son más que todas aquellas actividades que son responsabilidad del Estado y que el Estado lleva a cabo o que vela, supervisa porque otro la genere y que tienen como objetivo cumplir con una necesidad colectiva. Y se nos ocurren muchísimos ejemplos, o sea, justicia, educación, salud, suministro de agua potable, todas aquellas cosas que nosotros para poder convivir en sociedad necesitamos que alguien con un poco de poder de gerencia garantice, con que se asegure que haya un adecuado funcionamiento. Y bajo este concepto de servicios públicos, también es necesario que entonces veamos algunas de sus clasificaciones, entender qué son los servicios públicos, algunos son más importantes que otros o no, porque hay algunas cosas que tienen un costo y otras no, para nosotros como usuarios, como ciudadanos. Así es. La distinción fundamental que tenemos que hacer es la distinción que reconoce que los servicios públicos son esenciales o no. Y esa es la que los reconoce como necesidades básicas. Hay aspectos innegables para cada uno de nuestros ciudadanos, para cada uno
de nosotros como seres humanos, con ese compromiso de garantizar la dignidad que asumimos como un mandato constitucional. Y dentro de ese contexto, pues hay cosas como la seguridad nacional, como la justicia, como el suministro de agua potable, como la salud, que el Estado tiene que asegurar que esté, de la forma en la que sea. Juliana, sí, sin lugar a dudas que el término servicio público es importantísimo y fundamental a la hora de hablar de derecho regulatorio, pero innegablemente, así como bien ha señalado, hay servicios públicos que pueden ser o deben ser ofrecidos directamente por el Estado, y hay otros que el legislador o la propia Constitución da una especie de delegación, una delegación constitucional o legislativa, donde el Estado, en cabeza del órgano que debe de ofrecer determinado servicio, tiene la potestad de tercerizarlo o de concesionarlo, de dárselo a un privado para que lo haga, o de simplemente ponerlo en el mercado y generar una especie de relación competitiva entre, digamos, privados que pueden ofrecer el servicio en bajo determinados parámetros, que es lo que viene a ser quizás el concepto más estricto de regulación económica. Son servicios concesionados que tienen una serie de regulaciones. Estas regulaciones, estas intervenciones del Estado en la economía en mercados específicos, porque eso quizás es algo que podemos puntualizar y tú nos puedes aclarar mejor que cualquiera. Todos los mercados entran en lo que es el interés del Estado de intervenirlos mediante regulaciones, o hay mercados específicos que además de los servicios públicos son servicios de interés general. ¿Cómo se llega a la distinción entre los mercados de servicios públicos que son intervenidos por el Estado, aquellos que son de interés general o aquellos que tienen un impacto tan grande en la economía que generan un interés del Estado como el sector financiero, por ejemplo, de intervenirlo para garantizar un adecuado desarrollo y una estabilidad a nivel del país? Tu pregunta es interesantísima, es una buenísima pregunta y va muy de la mano al concepto que veníamos desarrollando sobre la íntima vinculación que hay en esta prestación de servicios públicos y esa facultad de intervención que tiene el Estado. Un ejemplo muy sencillo es en una casa, ¿verdad? O sea, nosotros como padres tenemos determinadas obligaciones, tenemos determinadas cuestiones a nuestro cargo. En la medida en la que nosotros delegamos esas facultades a otros miembros de la familia, tenemos que garantizar también que aquellos miembros lo cumplan en aras de asegurarnos que funcione la dinámica familiar. Eso es lo mismo que pasa cuando el derecho regulatorio, cuando esta actividad regulatoria administrativa decide delegar algunos aspectos. Hay algunos derechos, algunos servicios públicos, que necesariamente tienen que mantenerse dentro del seno estatal. Esos serán custodiados con mucho más recelo y serán muchísimo más difíciles para acceder a ellos por un proveedor privado. Esos son los que van a estar sometidos a reglas de concurso muchísimo más estrictas, a exigencias de capacitaciones particulares, a exigencia también de solvencia financiera que garantice que la persona que va a asumir la prestación de ese servicio pueda realmente garantizar la continuidad y la universalidad de la prestación del servicio, mientras que hay otros que serán un poco más sencillos y en consecuencia estarán sujetos a diferentes criterios de escrutinio. Al final todo responde a una cuestión de eficiencia. ¿Cuánto debe acaparar el Estado y cuánto es eficiente que el Estado delegue en otros, ¿verdad? Y que permite entonces que sea la propia economía, la propia dinámica del mercado, que quien lleve la batuta cantante y que determine cómo las cosas funcionan. Antes de tu pregunta, desarrollaba un poquito ese concepto de la clasificación de los servicios públicos y entiendo que eso nos ayuda también a abordar un poco esta temática. Entendido lo que son los esenciales, reconocemos también que hay otros obligatorios que vienen entonces por mandatos legales y son aquellos que constitucionalmente o por norma también disponemos nosotros que tienen que tener una garantía particular por parte del Estado. Esos son también servicios públicos importantes y que en consecuencia estarán sujetos a ese recelo administrativo. Están otros entonces que son los facultativos y que son aquellos a los que los usuarios pueden optar a su uso. Yo puedo decidir usar o no el correo, yo puedo decidir o no usar el transporte público, yo puedo decidir o no utilizar un peaje que se concesione.
ahí vamos viendo ya cómo sectores como salud y educación, que estaban enmarcados dentro de esa primera clasificación de los servicios públicos esenciales, pues tienen muchísimo más, un control mucho más estricto y más concentrado a nivel público, y otros entonces que son generados a través de una dependencia. Hay muchísimas clasificaciones, otra muy interesante también es aquella que responde a la que si son gratuitos u onerosos, aunque esa a mí me da un poco de risa esa clasificación, porque si bien es cierto que los onerosos son aquellos que requieren una contribución, una retribución individual por cada acceso, los gratuitos son aquellos que no la requieren, pero lo cierto es que lo cubrimos la comunidad a través de los impuestos. Entonces, es que en esencia no son gratuitos. ¿Qué tan gratuita es discutible? Pero al final yo creo que el punto central para responder tu pregunta es un tema de eficiencia. El Estado tenemos que romper, o el derecho regulatorio quiere venir a romper con esa concepción de este Estado todopoderoso, de estas grandes administraciones que son las que concentran la provisión de los servicios públicos, y entonces pasa a distribuirlas a nivel de otros entes privados, semipúblicos, o sea, no necesariamente es migrar directamente a un ente privado, pero que permita que las dinámicas del mercado que tienden a ser eficientes, pues que permita que eso coadyuve al proceso del otorgamiento y del adecuado funcionamiento del otorgamiento de los servicios públicos. Correcto. Por lo que escucho de esa analítica y juiciosa disertación, porque así la podemos llamar, aunque escueta, pero no deja de ser una disertación de esas distinciones. La esencia del derecho regulatorio radica entonces en los servicios públicos. Así es, en el interés común. La pregunta aquí, como diría Shakespeare, ¿cuál es la verdad? ¿Ser o no ser? Aquí la pregunta esencial es ¿por qué regular? Esa es la pregunta que invade todas las esferas de discusión cuando hablamos del ámbito del derecho regulatorio. Y como no es extraño en nuestra profesión, es una que tiene respuestas encontradas y posiciones diversas. Y desafortunadamente yo diría para esta disciplina, pues tampoco admite muchos matices grises o paños tibios. Aquí se está o a favor de la regulación o en contra de ella. No se puede ser liberalista, ¿verdad? Según las tendencias, okay. O no se puede ser liberalista, pero también entonces, pero un poquito de esto. Hay quienes entienden que la regulación es la única forma de garantizar un trato equitativo en la distribución de los recursos que están asociados a los servicios públicos, mientras que hay otros que lo ven como descabellado, que una injerencia paternalista, externa, esta intervención de un ente, un tercero, ¿verdad? De una variable que no debe estar considerada dentro de la dinámica natural del mercado, no es más que una aberración al principio del libre mercado y de esa economía de libre mercado. Juliana, si bien es cierto que el servicio público entonces viene a ser como el núcleo de donde sale la razón de la regulación, esa esencia, hay un tema, digamos, de constitución de servicios públicos que es la publicatio. En doctrina administrativa, que conoces bastante bien, sabes que el servicio público no está instituido en un país hasta que no se produce la publicatio, que el legislador lo promulga, lo sanciona como un servicio público. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías y los nuevos tiempos han generado una gran cantidad de servicios y ha provocado el surgimiento de nuevos mercados que se han hecho de la cotidianidad de las poblaciones y de las comunidades, de las personas. Esto ha generado, ante la lentitud y la burocracia de la actividad legislativa común, que muchos servicios y mercados que normalmente deberían ser considerados como públicos hayan quedado simplemente como servicios de interés general, por su impacto en los mercados, en la economía y en la vida de las personas. Así, en alguna ocasión, la telefonía móvil era un servicio público, mientras que la telefonía fija era un servicio público, mientras que el Internet y la telefonía móvil, que ya desplazaron la telefonía fija, no lo eran. Entonces nos encontrábamos en ese momento en una situación, digamos, en una dicotomía. Había una diferencia entre la realidad y lo que contenía el texto normativo, porque si bien es cierto que la telefonía fija era la que históricamente se había utilizado, ya las nuevas tecnologías habían desplazado este tipo de servicio, debiendo el legislador tomar medidas al respecto. ¿Qué pasa entonces? El derecho regulatorio puede venir a suplir una gran cantidad de deficiencias
y fallas en estos mercados. Y aquí entonces quisiera que entremos en el tema de la falla del mercado, cosa que viene a corregir, modificar el derecho regulatorio. Entonces, ¿cómo entra en este contexto que yo te expongo ahora y en lo que hemos venido conversando a lo largo del programa? ¿Cómo entra el término falla de mercado? ¿Qué significa esto? Vamos a responder puntualmente esa pregunta, aunque tu pregunta y tu preámbulo tiene como 400 inquietudes que tenemos que abordar. Y eso es parte de lo... Sí, claro, vamos a dimensionar, pero eso es parte de lo rico y de lo bonito de este tipo de ejercicio y de este tipo de espacios en el que realmente podemos venir a conversar y a compartir impresiones. Al final, nadie necesariamente con una respuesta correcta o errada, pero siempre un espacio de crecimiento y de aporte, ¿verdad?, con lo que cada quien haya podido conceptualizar dentro de sus ejercicios. Puntualmente, ¿qué es una falla del mercado? Una falla del mercado es la situación que se da cuando el mercado por sí solo no logra redistribuir de manera eficiente los recursos. Esa palabra que le encanta a los economistas y a los abogados como yo, que por algunos momentos también quisiéramos ser un poco economistas, pues es la definición de falla del mercado que más nos gusta. Sencillo, el mercado no logra solucionar los problemas que se supone que debe solucionar por sí solo. Y ahí es en el que está llamada la regulación. La regulación está llamada a intervenir única y exclusivamente y estrictamente en la medida de lo necesario cuando hay una falla de mercado, cuando hay una deficiencia en el sistema y también cuando hay un reclamo de que se corrija. Porque de repente hay algunas cosas que identificamos como falla de mercado que no necesariamente son fallas conceptuales, pero no son fallas en la práctica, y eso también es un tema muy interesante. Dentro del contexto de tu pregunta también, hay algo muy interesante que creo que tenemos que abordar, y es el tema de los principios rectores del derecho regulatorio, y eso nos ayuda un poquito a entender esa expresión que señalabas de cómo la legislación se tarda en poder adaptarse a los tiempos. Así es. Señalábamos al principio que el derecho regulatorio es una expresión del derecho administrativo. Como expresión de esta rama, es innegable que se le hacen extensible todo el catálogo de principios que rige esa materia. Y dentro de eso pudiéramos durar horas, ¿verdad?, conversando sobre el decálogo de principios que muy bien retrata la Ley 107. Pero de manera particular, a toda esa batería de principios tenemos que añadirle 3 cosas al derecho regulatorio que le son inherentes. Uno es un concepto de alternabilidad. O sea, esto se traduce en que la relación dentro de esta actividad regulatoria administrativa es necesariamente una de 2 vías. Hay una exigencia palpable, real, innegable, de que tiene que haber un sujeto regulado y un ente regulador. No hay regulación si no hay alguien por encima dictándote lo que tienes que hacer. Eso es una cosa. Correcto. Lo siguiente es que es continuo. La intervención administrativa para estos aspectos no es inmutable, ni es una en el tiempo, no es única. Tiene que continuar y tiene que seguir necesariamente esta dinámica y esta evolución constante que tienen los mercados. Y ahí es donde yo siento que viene un poco la genialidad del derecho administrativo, regulatorio. Evidentemente yo sesgada por un área que me apasiona y que me gusta mucho, que es una expresión del derecho público, que fue lo que estudié cuando salí fuera, y al llegar aquí y ver este nuevo auge y estas tendencias y esta ley 155-77 que tiene a todo el mundo hablando de cumplimiento, bien tremenda, ¿verdad? Bien tremenda. Pero nos tiene a todos hablando de cumplimiento y hablando de cumplimiento regulatorio y la necesidad de ese cumplimiento legal. Es ahí donde radica la genialidad. Es ahí donde decimos, el legislador reconoce, el jurista reconoce que la ley tampoco está llamada a ir tan rápido. Nosotros tenemos que legislar para la generalidad, como se ha hecho siempre. La belleza del Código Civil es que es permanente en el tiempo. O sea, pueden pasar 500 años, pero su estructura te permite adaptarte a las necesidades del momento en el que se escribió, como en la actualidad y con las salvedades, con las salvedades, claro, porque estamos hablando de principios. Sí, seguro. Y es lo mismo. El legislador en este sentido está llamado a dar el contexto, a dar las reglas generales. Y es entonces que hace esa cesión parcial a la administración y le dice, tú encárgate de asegurar que estemos actualizados. Yo te digo, tú de aquí, de esta caja, no te puedes salir. Pero dentro de esta caja te doy el tercer principio innegable y que es quizás el más característico del derecho regulatorio, que es el de la discrecionalidad.
Eso es una locura en otros ámbitos del derecho. El nivel de discrecionalidad que se le da a la administración para estos temas es grandísimo. Muy encontrado incluso a la facultad de policía o a la facultad sancionadora que tiene la administración, en el que hacemos muchísimo énfasis en la necesidad de que esté amparado estrictamente en un texto legal claro. Una de mis citas favoritas que me he topado recientemente con este tema es, te comentaba incluso hace poco, es del jurista español Mariano Majide Herrero, que lo define de manera bellísima y señala que entiende que esta discrecionalidad se justifica como precisamente la cesión que hace el Poder Legislativo a los órganos administrativos para que contribuya con la determinación de lo que es el interés general. Y eso me parece hermoso, porque los lleva a tener que contraponer y enfrentar todo lo que son las cosas de los intereses generales que persisten y el objetivo entonces que se busca con el otorgamiento del servicio público. Perfecto, aprovechemos ahora entonces para ir a una muy breve pausa y a la vuelta continuaremos con esta magnífica conversación que estamos teniendo con la licenciada Juliana Ramón. Muy bien. Estamos de vuelta, amigos, nuevamente en Principalmente, hoy con la presencia de la licenciada Juliana Ramón Martínez, quien nos acompaña hablando sobre temas de derecho regulatorio. Licenciada, nos habíamos quedado ahora hace un momento en la facultad que tienen las agencias y entes reguladores, dada por la habilitación legal que el legislador les concede mediante la ley que los constituye, que los instituye y que, digamos, designa ese sector o ese determinado servicio como un sector regulado. En ese sentido, ¿cuál es la manifestación en la República Dominicana de las agencias reguladoras? ¿Cuáles son los sectores, digamos, por excelencia regulados en la República Dominicana? ¿Y cuáles son las instituciones que se encargan de ejercer esta labor de, digamos, de regulación, de fiscalización y de sanción de los diferentes sectores? Pues bien, creo que es una pregunta necesaria, que tenemos que identificar pues, los sujetos activos ahora de parte de la administración. Lo primero que deberíamos de aclarar quizás es que esto es un fenómeno global, pero que necesariamente tiene manifestaciones y características particulares en cada jurisdicción. Cada país se estructura y arma su gobierno y sus facultades y sus agencias reguladoras conforme su tradición jurídica y conforme sus necesidades. En la República Dominicana y como en muchos otros espacios jurídicos latinoamericanos, reconocemos a las superintendencias, por poner un ejemplo, como los espacios o las agencias regulatorias por excelencia. Son, dentro de nuestro marco legislativo, las que están llamadas, por lo general, por aquellas leyes sectoriales, a continuar con ese mandato general que tiene la administración de velar por el cumplimiento y por el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Bajo ese criterio, también tenemos que señalar que no son solo las superintendencias, tenemos otras agencias descentralizadas. El Indotel yo creo que es un excelente ejemplo de una agencia reguladora que no es una superintendencia y definitivamente es un caso de ejemplo y de referencia como ente regulador de un sector. Sectores regulados van a ser siempre aquellos que respondan a la previsión de un servicio identificado como un servicio público o de un servicio que responda a un bien común. Ahí tenemos educación, salud, los servicios financieros. Electricidad es un ejemplo fantástico, altamente regulado, claro. Igual que con telecomunicaciones también, que se reviste también de un aspecto técnico importantísimo, que eso yo creo que es algo también muy interesante que señalar. Todos los aspectos regulados van muy de la mano de una capacitación técnica necesaria. Cuando nos adentramos en un área específica, estamos en un mundo completamente aparte y pudiéramos incluso dedicar Principalmente para cada uno de estos segmentos. Como parece que tendremos que hacerlo. Parece que así será. Yo encantada. No pretendo decir que me los conozco todos, pero algunos que me gustan mucho, pues también feliz de compartir con ustedes.
Y así decía, uno de los que me parece muy interesante y que no siempre es asociado automáticamente con un servicio esencial es el derecho financiero, este aspecto de los servicios bancarios, y que básicamente lo que hace es que resume todo este conjunto de normativas que son aplicables a las entidades y corporaciones habilitadas para estos fines y para prestar servicios bancarios. La gente dice, ¿por qué un banco es algo particular de cuidado? Lo que pasa es que definitivamente todo el sector financiero, sobre el sector financiero descansa grandísima importancia a nivel de la continuidad y de la seguridad de la economía. O sea, es un factor indiscutible que garantiza la continuidad, pues, de los procesos económicos. Y hay muchas tesis incluso que hablan sobre el acceso al crédito como un servicio, como un derecho fundamental, que son unas discusiones interesantes. Pero bueno, ahí esa es una de las áreas también que me gusta muchísimo y donde se ven claramente algunos aspectos del derecho regulatorio, como son la necesaria autorización previa, una facultad de supervisión, en nuestro país una supervisión basada en riesgos, muy de la mano de todo lo que son las disposiciones de Basilea, 1, 2 y 3 ya, y también pues, una facultad, hace unos días, y la facultad sancionatoria que tiene pues ese índice. Pero todo va a depender un poco del enfoque y del aspecto macroeconómico donde se desempeña el derecho regulatorio en particular. En nuestro país tenemos energía, seguridad social, salud, educación, telecomunicaciones, bancario, todos son espacios y manifestaciones del derecho regulatorio en nuestro país. Me imagino que también dentro de esa enumeración cabría el aspecto medioambiental. Totalmente. Ese es uno que se me olvidó, que está muy necesariamente en boga. O sea, y de un impacto creciente, precisamente por el aumento de las actividades económicas a las que usted hace alusión al inicio del programa. Pienso también que dentro de esta enumeración debe incluirse el aspecto de seguros. Así es. De la cobertura de riesgo, porque usted hablaba de riesgo, pero ya quizás riesgo en el sentido estricto del aspecto meramente de seguridad social, pero de los riesgos en sentido general. Sí, así es. ¿No? Tenemos una superintendencia de seguros, ahí vamos identificando cabecillas de sector. Pienso que tampoco debería de excluirse el aspecto bursátil. No, absolutamente. Por la incursión moderna, otra que de hecho tenemos otra superintendencia al respecto. Algunas personas la vinculan mucho con este término del derecho bancario o derecho financiero, pero definitivamente es una vertiente independiente y que conlleva pues otros niveles de supervisión. Y usted resaltaba el cuestionamiento que surgía cuando se hablaba de la actividad bancaria, que en qué medida está vinculada al servicio público, a la necesidad de regulación pública. Bueno, pero ahí tenemos la cuestión, la interrelación de aspectos monetarios, que la banca no puede apartarse de este. Y pienso también que estará inmersa en esa clasificación la cuestión del derecho de consumo. También, que desde luego, y el organismo que al efecto ha sido creado, que tengo entendido que tiene un carácter descentralizado. Eso es así. Entonces, ciertamente no es limitado, no es escueto el análisis que habría que hacer a la hora de hablar de regulaciones en estos distintos renglones. Así es. Porque tienen una dimensión y por eso el clamor suyo de la necesidad de otros principalmente para naturalmente versar con determinada profundidad sobre estos asuntos. Y lo interesante es que podemos mantenernos en este ejercicio y no necesariamente abarcaremos todo, ni siquiera los que faltan por existir, que eso es algo de lo bonito del derecho regulatorio, y lo tratábamos un poco en el primer segmento en el que señalábamos que es un esfuerzo de la administración de mantenerse al día con la evolución natural del desarrollo económico. Correcto. Y en ese mismo sentido habrán cosas que hoy no la tenemos, que la tendremos mañana, donde habrá incidencia necesariamente estatal. O sea que esa parte es muy interesante y nos mantendrá estudiando por mucho tiempo. Hay, Juliana, dos aspectos que me gustaría resaltar de lo que recién, de cómo describiste recientemente, digamos, la manifestación de las regulaciones a través de las agencias reguladoras en la República Dominicana. Y es que mencionabas que no hay un completo acuerdo con respecto a la pertenencia de los, digamos, del mercado bancario, bursátil, financiero en general, como un
tema que debe ser regulado por el Estado, cual si fuera un servicio público. Así es. Pero si nos remontamos a la historia de las regulaciones, del derecho regulatorio en Estados Unidos, vamos a ver que una de las etapas más cruciales e importantes para las regulaciones en los Estados Unidos y para las agencias reguladoras y para el control de las regulaciones a través de del control judicial de la Suprema Corte de Justicia fue a partir de la crisis del 1929, que fue una crisis de los mercados financieros. Sí. Y esa gran depresión provocó que el New reproducida Deal, en los tiempos modernos. Claro, bueno ya más recientemente. Es cíclico, sí, o sea, y eso provoca que el New Deal traiga una serie de, digamos, regulaciones y restricciones que abrieron una serie de mercados para que las personas pudieran tener algún incentivo y las empresas privadas, el capital privado, tuviera incentivo de incursionar en nuevos mercados, valga la redundancia. Entonces, es tan estrecha la relación entre la historia de la regulación económica y los mercados financieros y bancarios que sería una locura divorciar uno del otro. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que... no lo puedo negar, además de que me apasiona mucho el área. Lo que a mí me pasa con el derecho, lo que le identifico a la discusión de derecho bancario y financiero es que es un ámbito donde es fácil suscitar pasiones y donde es fácil identificar adversidades. Se siente siempre que esta relación con las entidades bancarias, con las entidades financieras, es una de desigualdad o de asimetría de la información en la que tú tienes una institución mucho más sofisticada que quienes buscan los servicios. Sin embargo, yo diría que lo principal o lo que no debemos de olvidar para poder justificar esta vinculación y esta necesaria relación del derecho regulatorio con los mercados financieros, como tú bien señalas en tu pregunta, es que al final del día lo que estamos cuidando son los depósitos. Al mercado financiero le hemos encomendado la custodia y el buen cuidado de los depósitos públicos. Eso es lo que se le otorga a los bancos. A los bancos se le dice tú puedes manejar y buscar rentabilidad sobre dinero que no es tuyo. En la medida en la que permitimos que una entidad particular maneje, ¿verdad? Seguro. La solvencia y el patrimonio de otro, la propiedad. Si a eso, si queremos buscarle una expresión más clara, el patrimonio ajeno. Exacto, conduzca el patrimonio ajeno. Necesariamente la gestión y la supervisión estatal, pues, debe ser incluso mayor que en la mayoría de los sectores. Insustituible. Es insustituible. Y innegable también, como decía al principio, la importancia para el desarrollo económico. Claro. O sea, y ahí entonces es donde también el mercado, por una discusión y una cuestión de eficiencia, como hablábamos desde el principio, dice, esto yo tengo que asegurarme que salga bien, no puedo dejarlo al libre mercado, que claro. no me crucifiquen mis amigos liberalistas. Un segundo aspecto que me gustaría destacar de esa descripción de las agencias reguladoras es que podemos concluir que no hay un modelo para la agencia reguladora, para el ente regulador. O sea, mencionamos el Indotel, que es una estructura única, descentralizada, que tiene labores de regulación, de fiscalización, de supervisión, de seguimiento, de resolución de conflictos con los consumidores y además de sanción. Sí. Por otro lado, tenemos otras agencias en el sector bancario, volviendo aquí, que están, digamos, más dispersas. La Junta Monetaria tiene la potestad reglamentaria y la potestad reguladora sobre los agentes del mercado, sobre los agentes económicos. El Banco Central tiene una labor de estabilidad, pero que se complementa con la labor de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos, quien es a su vez la que tiene labor de supervisión y de sanción y de resolución de conflictos con los usuarios también. Entonces tenemos por otro lado, en el sector energético, una Comisión Nacional de Energía, una Superintendencia de Electricidad, una CDEE, y ahí vemos entonces que el Estado incluso entra al mercado energético. O sea, creo que es el único sector regulado donde el Estado dominicano forma parte del sector a la vez que lo regula, lo supervisa y sanciona. Entonces, vemos que no hay una complejidad en el diseño y una diversidad en el diseño de los entes reguladores y las agencias reguladoras en la República Dominicana que no nos permite ver un modelo específico. Para cada sector se ha diseñado un tipo de ente, un tipo de agencia, y eso me indica entonces, y podrás responder en esta pregunta, que hay diferentes tipos de regulaciones según el mercado que se quiera regular. ¿Cuáles son los tipos de regulaciones que existen? Sí, mira, volvemos igual. Aquí también hay muchísimas inquietudes interesantísimas que abordar.
Tipos de regulación, lo importante que tenemos que tener claro es que al final del día la regulación es la imposición de una obligación jurídica. La forma que adopte puede ser tan diversa como la necesidad que busque atacar. Ese es el concepto general, ¿verdad? Y de manera puntual puede ser también dirigida, puede ser específica, como también puede tener un carácter general. Pero lo que no podemos olvidar es que al final lo que se busca con la intervención, lo que se busca con esta supervisión es control efectivo. Correcto. No necesariamente, no son recomendaciones, no son sugerencias, no son mejores prácticas, que es un término, es control, no puntualmente, no es soft law. Y es un ejercicio real, palpable, material, que tienen que hacer todas estas dependencias, que al final, en una expresión de esa facultad discrecional que le reconocíamos ahorita como necesario instrumento para poder mantenerse al corriente con los cambios y las necesidades del sector, pues lo que también le ha dado bastante libertad a nuestro legislador para el diseño de las agencias reguladoras. Con esto, necesariamente tengo que decir, no es que necesariamente todas estén correctas. Muchas de nuestras estructuras están inspiradas en otros modelos, nos vamos a otros países similares o comparables con el nuestro y tratamos de emular algunas cosas con experiencias anteriores que han tenido en otra jurisdicción, y pues otras simplemente han sido formas nuestras nuevas en las que hemos visto una posibilidad de solucionar determinadas fallas del mercado, ¿verdad? Que es como hemos venido identificando lo que da lugar a esta intervención. Pero respondiendo a tu pregunta sobre si tenemos un modelo único, la respuesta es que definitivamente no. Cada sector, en la medida en la que fue concebido y dentro de su marco normativo, ha desarrollado pues una entidad reguladora, una agencia, que no necesariamente sigue un patrón, pero que sí está dotado de una serie de facultades. Uno, mantiene esa facultad discrecional, tiene esa facultad interpretativa que se le otorga como órgano que gestiona, ¿verdad?, el control del sector que encabeza, tiene una facultad fiscalizadora y tiene una facultad de sanción. El ejemplo que tú pones de la autoridad monetaria es uno muy interesante, porque está diseminado en 3 organismos distintos, pero es como la divina Trinidad, ¿verdad? O sea, al final vuelven, por así compararla. Por compararla de alguna forma, vuelven a estar concentrados dentro del concepto de autoridad monetaria y financiera. Lo concentran diversos órganos que, debido a su importancia y a la relevancia de sus gestiones, pues fue diseminado en instituciones distintas, pero que funcionan como un conjunto. Y eso ahí un poco. Yo creo que no hay... Al final, lo bonito del ejercicio es que responde a una necesidad dinámica y bajo el mismo criterio de que entendamos de que nuestras estructuras no son eficientes, estamos llamados a revisarlas. Y eso de repente es quizás lo que nos ha faltado un poco para tratar de decir que podemos tener un modelo único de las agencias reguladoras. Yo escuchaba 2 señalamientos interesantes de Juliano dentro de su marco enriquecedor de manifestación de pareceres, y es la discrecionalidad de los entes regulatorios y la también libertad interpretativa. Antes le iba a preguntar, ¿qué organigrama legal concibe el derecho regulatorio? Pero esa puede ser un segundo cuestionamiento y naturalmente una segunda reflexión. Dentro del tema del ejercicio de esas 2 facultades, discrecional, que es eminentemente riesgosa a la hora de hablar de aplicación de normas. Yo entiendo que puedo aplicarte esta normativa en tal o cual dimensión. Te puedo exigir más o te puedo exigir menos, y puedo por ende hacer determinadas distinciones en las exigencias, por un lado. Y por otro, según lo que yo interpreto, eso diría el ente regulador, a ti te corresponde el cumplimiento de tales o cuales obligaciones, porque así yo la interpreto como ente regulador. Y ya desde luego, como usted acaba de decir, mi concepción regulatoria estatal me permite efectuar ese tipo de interpretación. Entonces, ahí no tendríamos el riesgo de aquel famoso y superado solve RPET de paga y repite. Por preguntas como esa es que yo creo que me encantan las discusiones de principios. Y fue algo que abordamos al principio
nuestra conversación. El que siempre he dicho, yo creo que incluso profesores como usted fue que nos ayudaron a entender ese concepto claramente. El que entiende los principios y el que comulga con ellos tiene casi todas las respuestas. Sin duda. Al final del día, lo importante aquí es entender que esta actividad regulatoria administrativa es por el bien común y que la intervención está justificada única y exclusivamente en la dimensión en la que busca corregir una situación, una falla del mercado, que busca asegurar que el interés general se mantenga. Es estrictamente lo necesario, no podemos hacer más. Ahí también es importante destacar el aspecto de que esa intervención necesariamente entonces tiene que responder a determinadas fallas. Y por eso yo creo que esta discusión sobre los principios es importante para tratar de entender cómo aplica una cosa antes que otra. La discusión del solve et repete siempre es interesantísima, es exigirte, pues, tienes que darme algo tú para yo cumplirte, y entiendo y comulgo con... O atenderte. O atenderte, exacto. Y yo entiendo que la respuesta es que no. Y lo que busca tener nuestra regulación son los mecanismos y los esquemas necesarios para asegurar que estén salvaguardados todos los derechos de nuestros ciudadanos a través de estas entidades reguladoras. Creo que busco... No, sin duda. Un análisis eminentemente ortodoxo, claro está, por la dimensión y el carácter sustancial que envuelve el marco regulatorio, según lo que acaba de señalar. Todo lo que exceda lo estrictamente necesario para cumplir o solucionar una problemática ya escapa del ortodoxo, como usted bien señala. Sí. Hay dos aspectos que busca todo, o sea, la regulación tiene que basarse en dos aspectos. Uno tiene que identificar una problemática puntual. Tiene que realmente haber un problema. Yo tengo que salir a solucionar algo. Y cuando no hago eso es que entonces entran todas estas discusiones interesantes como la teoría del peaje, de que no es más que una traba burocrática para la captación de ingresos, que no es más que que no es una mala fe estatal, por decirlo de alguna forma. Entonces, el primer aspecto es que tiene que haber un problema. Yo tengo que poder claramente identificar un problema y ese problema se traduce como una falla del mercado, si usamos otro tema técnico. Pero en segundo lugar, entonces, tiene que estar sometida esa solución propuesta por el Estado, que se traduce en una intervención, que se traduce en una regulación, en que el beneficio que se espera y que se estima de que va a producir esa solución supera el costo de imponer la solución. Y eso incluye incluso el costo de hacer cumplir la regulación. Ahí eso es el famoso análisis sobre el impacto regulatorio, o el RIA, que está llamado, por sus siglas en inglés, que está llamado a hacerse cada vez que se va a promover una normativa. Bajo este contexto, interesantísimo ahora mismo la promulgación del decreto 258-18 dentro del seno del Consejo Nacional de Competitividad, en el que nuestro presidente pues designa y pone en cabeza de este órgano unas obligaciones y unas gestiones muy interesantes. Les llama a hacer un inventario regulatorio, nos llama a organizarnos. Y eso concatena un poco con la pregunta que teníamos hace un instante de Francisco, en el que nos decía que cómo le buscamos una lógica general a nuestros esquemas y a nuestras agencias. Bueno, pues esto es parte de los esfuerzos que estaremos haciendo ahora para reconocer que hay algunas regulaciones dispersas y contaremos de repente, quizás, ¿verdad? Este es el clásico ejemplo de pasarle la pelota a alguien. O sea, el Consejo Nacional de la Competitividad tiene una gran responsabilidad sobre sus manos ahora mismo, y es hacer este inventario que nos permita a nosotros determinar si efectivamente el marco regulatorio local es eficiente. El decreto señala e indica que quiere desarrollar el Estado como un aliado del sector privado, y eso pues comulga un poco más con todos estos principios de mínima intervención estatal, de esa necesaria mínima intervención estatal para poder fundamentar y justificar adecuadamente la intervención del Estado. Aprovechemos entonces para continuar con este y otros temas en el próximo segmento. No se lo pierdan. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible.
armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos de vuelta, amigos de Principalmente. En el día de hoy estamos con la licenciada Juliana Ramón Martínez, con quien estamos tratando importantes temas sobre derecho de la regulación económica y otros aspectos conexos a este tema. Licenciada, según lo que veníamos hablando y en el desarrollo de su magnífica exposición, hemos mencionado el derecho del consumidor como un aspecto que a veces está integrado en las agencias reguladoras, pero sabemos, como bien mencionó el profesor, que tenemos una institución que de manera específica se dedica a proteger los derechos de los consumidores frente a aquellos mercados que no tienen una agencia reguladora que incorpora una oficina de protección al derecho del consumidor. Por otro lado, también sabemos que empresas de cara a empresas dentro de un mismo mercado tienen que respetar unas reglas que son las reglas del derecho de la competencia, y que estas leyes, evidentemente, que regulan la competencia, forman parte de ese entramado legal que desde la regulación económica deben de cumplir las empresas. Entonces, ¿cuál sería la relación entre el derecho del consumidor, el derecho de la competencia de cara al derecho de la regulación económica? Me encanta esta pregunta. De cara al derecho a la regulación económica, derecho regulatorio, como le hemos venido diciendo, lo que lo tenemos que reconocer son como expresiones adicionales de esta intervención del administrativa, ¿verdad? Esta intervención del Estado en estos ámbitos. El derecho a la competencia lo que busca precisamente es regular las interacciones de las empresas dentro de un mercado para garantizar que existe equilibrio, para prohibir estas prácticas desleales que generen barreras que naturalmente no deberían de estar. Es poner las reglas del juego claras, como tú señalabas muy sagazmente hace unos instantes. Este derecho a la competencia, que nace incluso desde su concepción como esa necesidad de tener que poner en orden a los entes competidores, pues tiene un origen claro en la legislación anglosajona con el tema de la discusión antitrust, en el que queríamos evitar que aquellas compañías grandes pues pudiesen ponerse de acuerdo con determinadas prácticas o sugerencias o fijación de precios o como le queramos decir, que pudiesen tener un impacto al final del día en la calidad de vida de las personas pues, que consumían los productos que estos producían. Igual con los consumidores, aquí lo que buscamos es garantizar que haya una protección adecuada del derecho del consumidor, y se parte de una premisa de que hay entidades con mayor sofisticación que tienen asimetrías de información positivas, que tienen una capacidad de entender y un mejor conocimiento del mercado, y que en consecuencia pueden generar efectos adversos a sus consumidores. Y en consecuencia, pues la regulación lo que busca es establecer reglas de juegos claras, en la que se dice necesariamente tenemos que respetar determinados criterios para asegurarnos un adecuado funcionamiento y una relación horizontal cuando entiende el mercado que no se puede suscitar naturalmente. Eso es un poco cómo se concatena el derecho regulatorio con el aspecto de la competencia y con el aspecto también pues, del derecho del consumidor. Podemos decir entonces que a través del derecho regulatorio, a través de las regulaciones y esas intervenciones en la economía y en los mercados, hay reglas claras, como bien señalas, unas de cara a las empresas con las empresas que son las de competencia, una de cara de las empresas de cara al consumidor, que son las de protección al consumidor y a los usuarios. Así es. Y otra es de cara al mercado, que son el resto de las regulaciones, y digamos que tenemos de sombrilla el derecho administrativo y el derecho constitucional, protegiendo entonces al mercado y a las propias empresas que pertenecen a determinado mercado, frente a las acciones de los agentes reguladores y del Estado mismo. Así es. Podríamos quizás conceptualizarlo así. Una conceptualización fantástica. Yo creo que también de paso da un poco el organigrama legal del derecho regulatorio al que se refería el profesor Durán hace unos instantes. Y es precisamente eso, es garantizar un engranaje en el que todo funcione. O sea, el derecho regulatorio lo que viene es a subsanar determinadas carencias. Así es la forma en la que a mí me gusta entenderlo. No le veo justificación en una actividad excesiva.
Esto es basado en principios de eficiencia. En la medida en la que es necesario para asegurarnos un adecuado funcionamiento de determinado sector, entonces pues está llamado a intervenir el Estado para corregir lo que no ha podido corregirse solo. Sí, yo tengo dos inquietudes interesantes porque no vamos a poder aprovechar con la dimensión a que aspirábamos la presencia de Juliana en nuestro programa. Pero sí hay algunos elementos muy puntuales que no podemos dejar escapar. ¿Usted aspira a un código regulatorio? Yo aspiro primero a que hagamos un inventario regulatorio. Como dijo el decreto aquel, como prescribe el decreto. A mí me gustaría ver completa esa tarea. Al final del día, yo comulgo mucho con la eficiencia. Yo creo que he usado la palabra 25 veces en este segmento. No es que necesariamente necesitemos un código adicional, no es que necesariamente la regulación tenga que estar escrita. Hay muchos juristas que piensan que la libertad dentro del derecho precisamente está en el silencio. Y en la medida en la que más cosas decimos, pues más cosas restringimos. Así es. Y tengo que admitir que me seduce un poco el concepto. En la medida en la que buscamos un código regulatorio, en la medida en la que establecemos regulaciones adicionales, pues entonces seguimos reconociendo que nuestros mercados no tienen la madurez necesaria para autorregularse. Y yo me resisto a ese concepto. Yo podemos caer quizás en algunos conflictos, algunas colisiones de normas. Conflicto de interés, natural. Sí, aparte en la medida en la que uno más abarca, pues más se expone. A mí lo que realmente me gustaría es ver es un sistema organizado. Es que tengamos conciencia plena de cuáles son nuestras cargas regulatorias. Es que empecemos a hacer reales análisis de impacto regulatorio antes de adoptar normas. Eso es algo, y para eso no necesitamos un código. Correcto. Para eso no necesitamos tener un instrumento normativo específico que nos dicte cómo se hace. Pero eso sí me gustaría ver. Me gustaría ver ejercicios en el que antes de promulgar una norma, con conciencia, digamos, bueno, esto me soluciona el problema y el beneficio que espero supera el costo que me genera imponer la solución. Juliana, hay un tema retomando el derecho bancario, el derecho de los mercados financieros. Hay un tema importante que se ha puesto muy de moda en los últimos años por todos los beneficios que eso trae para las entidades privadas y para el cumplimiento de, digamos, las disposiciones que regulan la actividad, sobre todo de los bancos. Y es el tema del gobierno corporativo. ¿Cuál es tu parecer con respecto al gobierno corporativo a la luz de lo que implica el derecho regulatorio, no solamente para estos mercados, sino para cualquier otro mercado cuyos agentes económicos puedan contar con un gobierno corporativo? Así es, el gobierno corporativo no se limita única y exclusivamente a los sectores donde hay regulación que exige determinados criterios de gobierno corporativo. El gobierno corporativo no es más que ese grupo de principios y reglas que se le imponen a la gestión de una entidad comercial. Y es precisamente esa relación que se da entre quienes adoptan las decisiones y los efectos de las decisiones que adoptan que constituye ese sistema de gobierno corporativo. De manera muy interesante, siento que el gobierno corporativo es una especie de expresión o extensión de la facultad regulatoria entonces a quienes tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de gestionar determinadas entidades. Las entidades, ¿qué son? Son espacios donde tú necesitas consenso porque son administradas por una mayoría. Entonces no es tan fácil como dedocráticamente tomar una decisión, sino hay determinadas personas que tienen la obligación de velar por un interés ajeno. Y eso es muy similar al concepto regulatorio de trabajar en pro del interés general o que se regula por el bien común, como decíamos al principio. Las sociedades están llamadas a permanencia. Tú tienes un grupo de personas que está ahí trabajando para sostenerse, para ser sostenible en el tiempo, pero que además responde a intereses de terceros. Y una discusión bien interesante ahí es que cuando empezamos a ver los órganos de gobierno corporativo, los órganos por excelencia como el Consejo de Administración, entonces tenemos necesariamente que entender que las reglas de representatividad de los accionistas no es ahí que están. Ese es el órgano reservado para la Asamblea. El Consejo está ahí con un deber de lealtad y con un deber de cuidado, con un trato igualitario a todos los accionistas, pero sobre todo también en un reconocimiento de que no es solo a lo interno, es también a lo externo
que se le va a exigir una buena gestión. Y en ese sentido entiendo que toda la discusión de gobierno corporativo es esencial dentro del marco del derecho regulatorio. Es uno que está muy en boga también, porque necesariamente dentro del contexto, citamos ahorita de la ley 155-17, se están estableciendo y se están configurando obligaciones particulares a determinados ejecutivos y pues va a tener que permear. Tiene que necesariamente haber un efecto de cascada dentro de todas las entidades corporativas de asimilar el cumplimiento regulatorio como un riesgo real. El riesgo del incumplimiento es un riesgo que está y es un riesgo que tiene una cuantificación económica, pero también reputacional, que es muchísimo más difícil de cuantificar. Lo que significa que no es solo la actividad económica que envuelve, sino el comportamiento que adoptan esos miembros, esos entes del gobierno corporativo en la vida societaria. Así es. Bueno, profesor, yo me limitaré a decir que esta ha sido una participación valiosísima. Juliana tiene un dominio incuestionable en este tema. Sin duda, y sin duda. Quedará indudablemente emplazada a volver a este programa en una próxima ocasión para que tratemos estos temas y definir, porque ha sido tan objetiva en sus planteamientos que no he podido sacar cuentas, si ella es pro regulación, pro desregulación o pro autorregulación. Yo pienso que ella ha exteriorizado su tendencia. Yo creo que dejé caer algunas cosas, ¿verdad? Pero mi intención es que cada quien fije su criterio y espero que esto ha sido interesantísimo para mí, espero que también para Mientras ustedes, me sirva para motivar una próxima invitación, dejaremos ese planteamiento en la mesa. Y vale citación con su presencia aquí para el próximo programa. Así será. Con gusto estaré aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ti por tu participación y a ustedes por su audiencia.